ejemplo, si está en desarrollo extraóseo, si está ya en relación al plano oclusal o no, por ejemplo, si es que todavía está por ejemplo, la erupción de los primeros molares, si ya alcanzó el plano oclusal o no, por ejemplo. Los dientes anteros superiores e inferiores, si es que ya están en desarrollo extraóseo, si es que están ya en relación en MIC o no todavía. Pero sí pueden decir solamente que está en desarrollo intraóseo o extraóseo. Sí, sí se puede. La mayoría de los pocos informes radiológicos lo traen así, como específico con la etapa de Nola. Sí, a veces si ustedes después ya se dedican más a ver niños, por ejemplo, a veces para indicar un mantenedor de espacio, es importante saber el desarrollo que tiene el diente, el germen definitivo, para saber si vale la pena, por ejemplo, poner el mantenedor, poder más o menos calcular si es que el diente se va a mover o no, si es que tiene ya harta raíz formada o poca, y ahí a veces es mejor uno especificarle al ortodoncista, o por último decirle 2/3 de la raíz formada o 1/3, pero especificar un poco más. Pero lo pueden tener así en una ayuda de memoria, no es necesario que se lo aprendan de memoria, ¿ya? Hola, Marcia. Ya. No te escuchamos. No, Marcia tiene el micrófono apagado. Sí. Es que no quería interrumpir. Hola. Ya, mira, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a repasar un poco usando la diapo y nos vamos a enfocar sobre todo a la sistematización. Eso igual se lo pasaron a sí mismos, ¿cierto? Y hicieron harto ejercicio. Tuvimos trauma con eso. Sí. ¿Qué? Porque era difícil. No, pero todas las semanas nos hacían practicar y las pruebas igual las pruebas prácticas igual estaban así como que, oh. Pero está bien porque el doctor Segovia trabaja con mi mejor amiga, que también es radióloga, y ellos hacen clases en la UA igual. Y allá los niños estaban igual, sufriendo igual que ustedes. Y más encima los niños que tienen más dientes que los adultos, o sea, entre comillas, porque tienen que describir los que no han salido y los que ya están afuera. Sí, es un poco confuso, pero cuando presentan pacientes, eso es donde más tienen problemas, como en su diagnóstico radiográfico. No basta solo con decir como, sí tiene caries y nada más. Así Claro. que, entonces todo esto va a ser súper mega fácil. Entonces ustedes lo van a hacer y yo los voy a escuchar nomás. Sí, pues, obvio. Ya. Lo más importante entonces de esta clase, de que quiero que aprendan, es, primero, conocer qué opciones tienen cuando ustedes quieren indicar o hacer algún estudio radiológico, conocer los distintos recursos imagenológicos disponibles y cuándo usarlos. Aprender a describir y a clasificar una lesión de caries desde el punto de vista imagenológico y identificar las técnicas que más vamos a usar y cuándo. ¿Qué es importante en realidad en todos, pero también en los niños? Primero, sobre todo porque ustedes saben que la radiación es acumulativa y que por lo tanto si nosotros ya empezamos desde niños a tomar radiografía, va a ser más que desde un adulto, a pesar de que con el tiempo cada vez se va optimizando más la técnica, entonces es menos tiempo de exposición, menos radiación, etc. Pero lo principal es concentrarse en exponer al paciente la menor cantidad de radiación posible. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Utilizando la menor cantidad de placas radiográficas posible, exponiéndolo el menor tiempo posible para conseguir el objetivo, y paciencia y explicación previa para disminuir la ansiedad y el temor. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque a lo mejor eso, claro, si bien no involucra la técnica propiamente tal, pero sí es importante para que así disminuyamos la cantidad de repeticiones de la técnica que podemos hacer porque la película va a salir mal. Primero, es súper importante, ustedes probablemente cuando ya trabajen, hartas veces van a tener que tomar ustedes sus propias radiografías, a diferencia de lo que uno hace en la universidad, que uno la indica y solo te la entrega en lista. Entonces, es importante, primero, explicar. En el adulto basta con que uno le diga, vamos a tomar una radiografía, ya, ok.
en un niño es explicar, ojalá si tienen la película, mostrársela, ponerla sobre la mano, que sienta que va a pinchar, que tiene un borde pinchudo, cortante, que va a sentir molestia, sobre todo en el piso de boca, mostrarle el tubo, mostrar que el tubo no va a salir ni calor, ni un rayo así, un rayo que le va a perforar la cara, ni mucho menos, solo va a ser un ruido muy corto, si pueden incluso y le dicen como, va a sonar pip, ok, va a servir también, y que es muy, muy corto y que mientras él menos se mueva, más rápido vamos a poder tomar la foto. Ojalá usar, bueno, sí o sí, usar delantal protector tanto el paciente como el operador, y el collar tiroideo idealmente en la mayor cantidad de ocasiones posibles, a excepción de, por ejemplo, la radiografía panorámica. No sirve usar collar tiroideo porque aparece un defecto en la radiografía como una mancha blanca, pero sí en todas las otras, sí. Ahora, ¿cuáles son las técnicas radiográficas que más usamos? Que más se usan en general, las intraorales y las extraorales. De las intraorales, las más comunes son la periapical o retroalveolar, la Baldwin o de aleta mordida, la de ángulo bajo, la técnica del paralelismo y la técnica oclusal. Y de las extraorales, la panorámica, la teleradiografía lateral y la teleradiografía frontal. De las intraorales, cuando ustedes hicieron rayos, ¿también tomaban radiografía o solo analizaban radiografía? Alcanzamos a tomar un poco de radiografía, pero no fue tanto. Pero sí alcanzamos, entre Con nosotros. la doctora Romina tomamos Con la doctora radiografía, Romina nosotros tomamos radiografía. ¿Y cuáles pero tomaban? con... ¿Cuáles alcanzaron a tomar? Tomamos periapical ¿Ya? y Ay. aleta mordida. Ya. La periapical, ¿para qué tomamos una radiografía periapical? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra una radiografía periapical? La raíz, todo. Todo, ¿cierto? Una radiografía periapical, su objetivo es mostrar la dimensión completa del diente más 2 milímetros al menos de hueso, ¿ya? Son súper útiles para evaluar caries, trauma, lesiones periapicales, profundidades de lesiones y restauraciones, relación con la cámara pulpar, también se puede evaluar estado periodontal. El doctor Segovia debe haberle enseñado que era ¿cómo se llama esto? El rendimiento. No, rendimiento no. El rendimiento es la zona, claro, la zona objetiva que tiene esa radiografía, la zona que se ve con mejor detalle. ¿Cuál es el rendimiento de la periapical? No me acuerdo. Raíz. La raíz. ¿Y más específicamente? El ápice. El ápice, ¿cierto? Entonces, el mayor rendimiento ocurre en la zona del periápice, y a medida que nos vamos alejando de esa zona, aumenta un poco la distorsión de la película, ¿ya? Hacia la zona coronaria y hacia la zona cervical. Cuando se indica, por ejemplo, para todas las veces que nombramos, y también para determinar relaciones coronorradiculares, por ejemplo, cuando ustedes quieren evaluar dientes para prótesis fija, o evaluar dientes para, por ejemplo, hacer tratamientos de alargamientos coronarios no en odontopediatría, pero en otros ramos, es importante determinar la proporción coronorradicular para saber el pronóstico y si es viable o no hacer el tratamiento, para evaluar, por ejemplo, el número y el calibre de los conductos, el número de raíces, anatomía radicular, trabeculado óseo. En general es como una radiografía estándar casi, al igual que la VIPE. Ahora, la radiografía oclusal en general no se utiliza como sola, sino que se utiliza más bien como complemento.
Su objetivo es mostrar grandes áreas del maxilar o de la mandíbula, porque puede tomarse tanto en maxilar como mandibular, puede tomarse central, céntrica o excéntrica, tomarse las zonas laterales. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para, bueno, su mayor rendimiento, la zona que mejor va a mostrar, va a ser la zona donde están las estructuras aledañas a la zona de la toma. Por ejemplo, sutura intermaxilar, conducto nasopalatino, dientes retenidos, fracturas, por ejemplo. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando tengamos, como en esta radiografía de acá, presencia de dientes supernumerarios, cuando hay una fractura o un trauma y que queremos evaluar sobre el daño que puede haber provocado el trauma, podemos usar esto también. Podemos usarlo en quistes o tumores para evaluar también, o para localizar cuerpos extraños. Podemos usarla también en niños que no son tan cooperadores y que por ende no soportan muy bien una técnica retroalveolar, por ejemplo, y como esto es más adelante y no involucra tanta invasión, muchas veces podemos utilizar una radiografía oclusal para evaluar lo que queremos ver. La radiografía se usa poco ya la radiografía oclusal, pero todavía en traumas de zona de sector anterior, sobre todo, uno todavía puede ser un buen recurso. Sobre todo, por ejemplo, o para evaluar, por ejemplo, este supernumerario, tal vez después, cuando se evalúe la extracción, puede indicarse, por ejemplo, un examen 3D, pero inicialmente como uno va de menos a más complejidad, entonces podemos partir por una radiografía oclusal o pediapical. La radiografía de ángulo bajo es una radiografía que en general la usamos harto en odontopediatría. ¿Ya? Se pide así como a veces uno dice una periapical con inclinación de Weidwin, pero en realidad la técnica se llama una técnica de ángulo bajo. Efectivamente es una técnica que corresponde a una modificación de la Weidwin, porque se toma con una periapical, se coloca como si fuéramos a tomar una periapical, pero en vez de tener esta angulación, se disminuye la angulación y se da más bien una angulación de Weidwin. ¿Cuándo la podemos usar? Por ejemplo, cuando no podemos tomar Weidwin porque al paciente le faltan dientes. Entonces no puede afirmar bien la película, entonces al final la película se mueve, mejor tomamos esta. O cuando hay malposición dentaria, que también dificulta un poco colocar bien la película, o en los niños, cuando tienen dificultad para morder la aleta. Muchas veces uno le dice al niño, muerde y le da asco, le da náusea, le da miedo, la abre cuando uno va a tomar, entonces puede conseguir casi lo mismo con una de ángulo bajo. En este caso, como es un diente temporal, claro, podemos ver el diente por completo, pero si tomáramos una de ángulo bajo en un permanente, veríamos 2/3 más o menos. Igual podemos ver menos de lo que vemos acá en una de ángulo bajo. Lo importante y el por qué lo tomamos es porque queremos evaluar las zonas coronarias con una mejor angulación que la periapical, intentando evitar que se superpongan las caras para poder evaluar la zona proximal cumpliendo la misma función que cumple una Weidwin. La Weidwin, la radiografía Weidwin, ¿cierto? Es la que más conocemos. Se denomina Weidwin o aleta mordida. Es importante e ideal, ojalá, dentro de lo que se pueda, tomarla con un posicionador, porque eso mejora harto la toma, facilita y conseguimos una imagen mucho más objetiva. Se centra, ¿cuál es su mejor rendimiento? En las zonas, en la corona y el tercio cervical. Está principalmente indicada para evaluar caries proximales, anatomía de la cámara pulpar, presencia de alteraciones ahí,
Y puede servir para evaluar enfermedad periodontal incipiente, porque muestra esa zona igual, pero principalmente la usamos para evaluar caries proximal. Y también sirve harto para evaluar desajustes de restauraciones, por ejemplo, presencia de caries secundarias y rebalse de las restauraciones, igual. Y la técnica del paralelismo es súper útil, pero igual se requiere un posicionador, se denomina del paralelismo, o del cono largo, o del ángulo recto. Se coloca la película igual que una periapical, pero utilizando este aditamiento, y permite tomar una radiografía de del diente por completo, con muy poca distorsión, porque al estar la película paralela al diente y tomarla con el posicionador sin casi angulación, permite, por ejemplo, evaluar proporciones coronorradiculares o profundidades de lesiones de forma muy objetiva. Tiene súper poca distorsión y su rendimiento mayor está en la zona media, en corona y tercio cervical sobre todo. Sirve principalmente, como decía, para evaluar la profundidad de las obturaciones, caries, su relación aparente con la cámara pulpar, el número, la dirección y el ancho de los canales radiculares. De las extraorales, la que más utilizamos es la panorámica, ¿verdad? La tele lateral y frontal, si bien se indican, nosotros pocas veces la usamos y se usa más para estudios cefalométricos en ortodoncia, por ejemplo, o cuando evaluaciones pre- o postquirúrgicas, porque permite realizar mediciones de puntos o ángulos en estructuras óseas que se relacionan con estructuras blandas y que permiten, por ejemplo, determinar alteraciones, parámetros de normalidad, y así evaluar, por ejemplo, crecimiento, planificar tratamiento, etc. En la radiografía panorámica, en cambio, sí la utilizamos, y sobre todo para evaluar niños, porque permite una vista amplia de los maxilares, nos permite evaluar dientes, senos maxilares, cóndilos, incluso puede ser cavidades nasales, ATM, permite evaluar presencia o ausencia de dientes permanentes, evolución de cronología de la erupción, por ejemplo. Si bien la imagen obtenida es general y amplia, no permite evaluar, por ejemplo, anatomías radiculares o profundidades de caries con exactitud, por la distorsión y la especificidad de la radiografía. Sí es súper buena como complemento, pero para evaluar esas zonas es mejor utilizar otro tipo de radiografía, ya sea periapicales u otra técnica si queremos evaluar algo así de específico. Pero sí nos permite evaluar, por ejemplo, evolución de las piezas dentarias, evaluaciones pre- o postquirúrgicas de implantes, por ejemplo, dientes incluidos, agenesia, supernumerario, lesiones quísticas, que muchas veces son hallazgos radiográficos, y chequeos iniciales, sobre todo porque todo niño debería tener una radiografía panorámica, idealmente a los aprox 8 años, para hartas patologías. Se pueden diagnosticar en ese momento, y se puede también evaluar, por ejemplo, posición de canino, evolución de la erupción para saber si se necesita algún tratamiento ahora. Debería todo niño tener un pack de Baldwin y panorámica más o menos después de haber empezado el recambio dentario. Las caries, cuando ustedes las vean y las tengan que registrar, es importante que ¿verdad? Las clasifiquen según su ubicación anatómica. Las vamos a clasificar
En vestibular, lingual, o mejor dicho, de cara libre, caries secundaria, caries oclusal, proximal y radicular. La caries vestibular o lingual o de cara libre se va a observar, ¿cierto?, como un círculo radiolúcido. Mientras más pequeña, más circulito se va a ver la caries. Y cuando a medida que se va haciendo más grande, se va a ir viendo más elíptica o más ovalada. No hay forma de saber a través de la radiografía si es que es una caries que está vestibular o palatino o lingual, ¿verdad? Por la superposición de la estructura. Pero sí podemos nombrar o sospechar la ubicación. Muchas veces las caries de, por ejemplo, la fosa vestibular de los primeros molares, al verse como son de cara libre, se ven mucho, mucho más profundas y no podemos determinar bien la relación con la cámara pulpar, por ejemplo, por la ubicación en la que está. La caries secundaria corresponde a ¿qué? Ya me dio alguno de ustedes. Dígame, ¿cuál es la caries secundaria? ¿O la caries en relación a una restauración? ¿Cuál es? Ya, Marcia, ¿cuál es la caries secundaria? Que se ve ahí en la radiografía. ¿Sí? Y aquí Me está refiero, el por círculo ejemplo, amarillo. cuando yo digo, es una caries secundaria. Cuando hay una restauración y debajo se ve un cambio de color. Ya. ¿Ese cambio es regular o irregular o da lo mismo? Puede ser de cualquier forma. Registrarlo. Hay que ver bien, porque de Eh, repente los cambios de irregular. coloraciones. Continúa, Marcia, no. ¿Irregular decís tú, Marcia? Sí. Ya. ¿Y qué dice el Kevin? Porque hay Que hay que... que ver porque cuando son regulares corresponderían a. Pueden corresponder La base. a bases. Sí. Muchas veces pueden corresponder a bases cavitarias, exacto. Y entonces a veces sí, es importante, por ejemplo, evaluar la continuidad muchas veces por ejemplo, del sellado de la zona de diente restauración y efectivamente la regularidad. Muchas veces las imágenes radiolúcidas que se observan debajo de las restauraciones pueden ser bases cavitarias. Incluso, sobre todo cuando vemos, en este caso no, porque vamos a ver niños, pero cuando vemos adultos, y son adultos que tienen restauraciones de cuando nosotros, ni yo nacía, con mayor razón pueden ser materiales que ya incluso no se utilizan. Pero cuando vemos una caries secundaria, efectivamente es una caries que se hace en relación a una restauración y que puede ser ya sea porque hubo un problema, por ejemplo, un desajuste cuando hicimos la restauración, pudimos dejar efectivamente caries bajo la restauración, o puede haber habido un mal sellado. Igual ahora ya no es tan crítico dejar caries bajo una restauración, siempre y cuando podamos, ojalá seamos nosotros mismos los que realizamos esa restauración, para poder saber la historia de eso, de por qué hicimos eso. En niños van a ver que cuando volvamos a clínica, es más común que en adultos hacer eliminaciones parciales, dejando para evitar perforaciones accidentales pulpares, por ejemplo, y evaluar idealmente con una radiografía, ojalá, por ejemplo, con una técnica del paralelismo o una Baldwin, pero con un posicionador, para poder tener un registro objetivo de lo que dejamos y en un tiempo más, por ejemplo, 4 o 6 meses después, volvemos a repetir la misma radiografía
estandarizada de nuevo y podemos evaluar si hubo generación de puente dentinario, si se retrajo el cuerno, o de lo contrario no, y si efectivamente tenemos que hacer el tratamiento pulpar. En dientes permanentes jóvenes, por ejemplo, primeros molares, o en dientes temporales. Igual cada vez se hace más. Pero sí, muy buena la acotación que me hicieron. La caries oclusal, muy común, ¿cierto? Es la que se da en las superficies masticatorias de los dientes posteriores. La caries proximal, ¿dónde se da? Entre los dientes, ¿pero en qué zona? Los puntos de contacto. En el punto de contacto o bajo el punto de contacto, ¿verdad? Los niños, ustedes saben que tienen una diferencia con los adultos, bueno, eso lo vamos a ver después, pero tienen una diferencia con los adultos en su punto de contacto, ¿cierto? Yeah. Los niños no tienen un punto de contacto, sino que tienen un área de contacto. Si se fijan, por ejemplo, están viendo la diapo, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Si se fijan, en esta zona, claro, ahí se ve un poquito más separado, pero la zona es un área de contacto mucho más pronunciada que las caras de los dientes permanentes, que son mucho más redonditas, generando solo un punto. ¿Qué hace esto? Que cuando se genera una carie en un diente temporal, el avance de la carie incluso también es más rápido, es más probable que se genere una carie proximal, porque además tiene un mayor contacto con su diente vecino, y como además el espesor de dentina, o sea, la relación dentina, esmalte, pulpa, es menos que en un diente permanente. Entonces es más probable que casi todas las lesiones de los niños son muy rápidamente, llegan a ser lesiones profundas. Si se corta, les voy a mandar de nuevo una invitación, ¿ya? O sea, probablemente... Ya. No. Espérenme.